Yume Nikki, IB, Mad Father, Aoni, Witch House, Mogeko Castle, son todos títulos, creados con el famoso RPG Maker, de los que seguramente has escuchado. Incluso, si llevas más tiempo en el mundo de los juegos hechos con esta herramienta, tal vez conozcas títulos como Off, Space Funeral, y Helix. Pero estoy seguro, que del juego, o mejor dicho, de la saga que hablaré a continuación, no tenías ni idea de su existencia. Tobelket, One More Time, o por su traducción, La Manta otra vez, se trata de una saga de juegos, que hasta la fecha, lleva, entre spin-offs y títulos oficiales, 11 juegos. Los mismos, han sido desarrollados por Kanashimi Hochikisu, quien publicó el primer título en el año 2008, de manera totalmente gratuita. En Japón, estos juegos son bastante populares, a tal punto, que en 2014, se comercializó una novela ligera basada en la historia del primer título. Lamentablemente, fuera de Japón, debido a la barrera del lenguaje, el juego ha permanecido prácticamente desconocido. Por mi parte, me topé con Tobelket por casualidad, a finales del año pasado, mientras investigaba en páginas japonesas, leyendas para contar en mi serie de mitos y creepypastas de videojuegos. Al principio, pasé el título de largo, tras una rápida búsqueda que no dio ningún resultado favorable. No sería hasta hace unos meses, cuando me decidí a buscar a fondo sobre el tema, y la verdad que creo que no pude haberlo hecho en mejor momento. Pues este año, la wiki en inglés de Tobelket, ha vuelto a poner en marcha el proyecto de traducción de los juegos, y gracias a esto, he podido probar los 3 primeros títulos. La verdad es que la he pasado bastante bien jugándolos, y si bien, no son ninguna obra maestra, e incluso, varios de los juegos que nombré al principio, me parecen mejores, considero que vale la pena jugarlos, especialmente, si te gusta Earthbound, pues Tobelket, está influenciado, por los juegos de la saga Modern. Es por eso, que he dejado en la descripción los links para descargar los 3 primeros títulos para Windows, traducidos al inglés, cortesía de la wiki de Tobelket, y además, un tutorial que explica cómo jugarlos en dispositivos Android. Dicho todo esto, comencemos a hablar de la historia de estos títulos. Para empezar, la cronología de la primera trilogía de Tobelket, está invertida. Ubicándose cronológicamente, primero el tercer título, luego el segundo y por último, el primero. Aún así, se podría decir que solo Tobelket 2 y 3, son parte de una misma cronología, pues el primer juego, ocurre en otro universo. Siendo esto, una característica recurrente dentro de los títulos. Pues cosas como los universos paralelos, y la reencarnación son temas que toca la saga. Aclarado esto, demos comienzo a la primera parte, de la historia de Tobelket, y por ende a los spoilers, de manera cronológica. En cierto rincón del espacio, el imperio alienígena, Kisechu, comandado por la sombrero de pez, Zuche, se prepara para atacar la Tierra, pero, su principal problema, es su tamaño, pues estos alienígenas, son realmente diminutos a comparación de los humanos. Es por eso, que deben encontrar a cierto gato, el cual posee un libro con el que podrán cambiar su tamaño. Mientras tanto, 2 hermanos, Kimiru, y el protagonista, se encuentran aburridos, en el depósito de su casa. Es en ese momento en el que encuentran un misterioso libro, que al abrirlo, los vuelve pequeños. Seguido de esto, una criatura similar a un gato se presenta ante ellos, y les dice que puede ayudarlos, pues ese libro, es suyo. Pero en ese momento, su madre entra a la habitación, con la intención de limpiarla, y, al pasar la aspiradora, los hermanos quedan atrapados dentro de ella. Allí dentro, descubren un pueblo habitado por criaturas de polvo, el cual, está siendo infestado, por otros seres también creados a partir del polvo, pero malignos. Así que tras hablar con el jefe de la aldea, los hermanos deberán dirigirse a derrotar a una criatura del polvo malvada, que tiene unas tijeras, con las que podrán salir del lugar. Mientras tanto, en la habitación de una joven, Consel, un grupo de criaturas llamadas Pong, logran encogerla hasta su tamaño, pues su rey, Grum, quien llevaba observándola desde hace tiempo, quiere convertirla en su esposa. Aunque Consel se opone, es llevada a la habitación de Grum. Tras noquearlo, descubre que la obsesión del rey por ella, llegó a tal punto, de crear muñecas inspiradas en su persona. Consel logra volver a su cuarto, pero aún así es atrapada por los Pongs nuevamente. Mientras tanto, los hermanos, logran salir de la aspiradora, y se encuentran en un pueblo habitado por vegetales, donde conocen al Capitán Rata, quien accede a ayudarlos a llevarlos de vuelta a su casa. Durante el viaje a través de las alcantarillas en su barco, el grupo se encuentra con un monstruo, que termina causándole grandes daños al barco.
Es por eso que el capitán toma la decisión de hacer una parada en un pueblo cercano para repararlo. Justamente en este pueblo se estaba llevando a cabo la boda entre Grum y Consel. Al ver que Consel está siendo obligada a casarse, los dos hermanos deciden ayudarla y tras derrotar a los Pons, se van a descansar. Al día siguiente, el protagonista, Kimiru, y Consel llegan al patio trasero de la casa de los hermanos y tras pelear con una orquesta de insectos, consiguen una cuerda, con la cual pueden entrar a la casa. Allí se encuentran nuevamente con la pequeña criatura similar a un gato, quien se presenta como Nekoashi Kombu. Aunque Nekoashi quiere ayudar a los chicos, él ha perdido el libro. Mientras esto ocurría, otro niño, Pian, es capturado por una de las subordinadas de Tsuche, Sera, quien le lava el cerebro para que esté de su lado. También durante todo esto, Emiola, otra de las sombrero de pescado, decide atacar el planeta de los vegetales. Es durante esta invasión que conoceremos a Cliché, un pequeño vegetal, y a Pucci, su robot mascota. Mientras se preparan para huir, la madre de Cliché es asesinada por uno de los soldados del Imperio Kisechu, y Cliché termina siendo emboscado por los soldados, pero es en ese momento que Pucci activa su sistema de defensa y logra derrotar a los enemigos. Cliché, sorprendido por lo que acaba de ocurrir, dado que hasta el momento, Pucci actuaba como si fuera un perro, decide seguirla, y terminan siendo teletransportados a la base secreta de Pucci. Como descubriremos, tras leer su diario, Pucci escapó del laboratorio de Sera, e instaló un programa en su sistema, para permanecer oculta actuando como un perro. Pucci y Cliché deciden ir a la Tierra para pedirle ayuda a los Pon, y al llegar, aterrizan en la casa de los hermanos. Nekoashi reconoce a Pucci, pues ambos fueron creados en el laboratorio de Sera. Pucci teletransporta al grupo al pueblo de los Pons, para pedirle ayuda a Grum. El cual, luego de ser consolado por Consel, tras superar su depresión debido a la fallida boda, decide ayudarlos. Es en ese momento, que el pueblo es atacado por los soldados del Imperio Kisechu. Por suerte, el grupo logra escapar y llegan a una nave creada por Pons, el Pongo. Desafortunadamente, durante la huida, Kimiru termina siendo capturada, al romperse una manta, con la que su hermano intentaba evitar que cayera de la nave. Ya en el espacio, Grum explica que planea recuperar el planeta de los vegetales. Mientras esto ocurre, el protagonista roba una nave y escapa en búsqueda de su hermana. Pero lamentablemente, la nave termina cayendo en la Tierra y el protagonista muere. El grupo, desconociendo todo esto, aterriza en el planeta de los vegetales, y Consel, Nekoashi, y Pucci, logran derrotar a Emiola, una de las subordinadas de Tsuche. Kimiru, durante su cautiverio conoce a Nekozukin, otro de los experimentos de Sera. Él y Kimiru, logran escaparse de su celda, y tras enfrentarse a varios robots de seguridad, llegan a Sera y la derrotan. Luego, utilizando una cápsula de escape, abandonan el laboratorio. Volviendo al planeta de los vegetales, tras la victoria, Pucci resulta averiada, y el grupo se dispone a ir en busca de un Pon que puede repararla. Así llegan a la estación espacial de Popichi, el Pon encargado de la creación de las muñecas de Consel, quien la repara. Con todo listo, el grupo se dispone a volver a la nave Pon, pero reciben una transmisión de la cápsula de escape, de Kimiru y Nekozukin. Desafortunadamente, al reunirse con ellos, ambas naves terminan siendo destruidas por el Imperio Kisechu. Consel, o mejor dicho, el espíritu de ella, aparece en los dominios de la diosa de la luna, quien le pide que busque las almas de sus amigos, para volverlos a la vida. De esta manera se encuentra con las almas del protagonista, Pucci, Kimiru y posteriormente el resto. También debe enfrentarse a sus pecados, los enemigos que derrotó en el pasado, para que estos puedan reencarnar. Por último, Consel y las almas de sus amigos que ha rescatado, deben enfrentarse a las sirvientas de la diosa de la luna y a esta misma, para así, volver a la vida. Al reencarnar, Pucci, quien era parte robot, parte humana, logra recuperar su cuerpo, y Cliché vuelve a su forma original. Una vez todos a salvo en la nave Pon, Popichi explica que hay otros dos planetas gobernados por las subordinadas de Tsuche. Así que el grupo se divide, y mientras unos se dirigen al mundo Aqua Star, otros van a Fire Star. En Aqua Star, Consel, Grum y Pucci se encuentran con el protagonista, quien, tras volver a la vida, fue ayudado por Paripari Ume, una cantante de la Tierra, que lo vistió como un insecto, para pasar desapercibido, ante los soldados Kisechu. Pero, ¿cómo es que llegó a Aqua Star? Pues resulta, que la sombrero de pez que se encontraba en ese planeta, Elegy, quería una banda para entretener a Lady Undi, la reina de Aqua Star. Por lo tanto, se le dio la tarea a Pian, de conseguir una.
Por ende, cuando Paripariume fue secuestrada para cantar, lo mismo pasó con el protagonista. Al comenzar la batalla contra Elegy, el protagonista se unió a la pelea. Tras derrotarla, lograron salvar a Lady Undi y tener el apoyo de los habitantes de Aqua Star. Por otro lado, en Fire Star, Kimiru, Nekozukin y Nekoashi recibieron la ayuda del jefe del planeta, quien los guió hacia el lugar donde se encontraba la sombrero de pez, Elea. Pero al llegar a su guarida, Kimiru quedó atrapada en una habitación, y Nekozukin y Nekoashi fueron sorprendidos por tropas del Imperio Kisechu. Pero por suerte, Kimiru se hizo amiga de una de las criaturas que encontró en la habitación en la que estaba atrapada y junto a él, pudieron derrotar a la sombrero de pez, Elea. Ahora, con la ayuda de los habitantes de Fire Star, era hora de liberar la Tierra. Pero para entrar, debían hacerlo como incógnitos. Siguiendo el plan de Popichi, el grupo se transformó en electricidad, y logró entrar sin ser detectados. Una vez en la Tierra, se enfrentaron a Pian y a la última subordinada de Zuche. Por suerte, Pian solo terminó herido, y se unió al grupo. Ahora, solo quedaba un último enemigo, Zuche. Para derrotarla, el protagonista, Kinmiru y Consel, fueron a su base, donde se enfrentaron a varios robots de seguridad y soldados Kisechu, hasta encontrarse con Sera, quien se mantenía difícilmente viva. Tras su derrota, la batalla final contra Zuche comenzó. Zuche peleó con todas sus fuerzas, pero aún así, no pudo vencer al grupo. En un último intento por aniquilar a sus enemigos, inició el proceso de autodestrucción de su base. El protagonista, Kimiru, y Consel, corrieron a las cápsulas de escape, y usando un trozo de manta que el protagonista tenía, lograron abrir la puerta que se encontraba prácticamente en llamas, de una de las cápsulas, y se largaron del lugar. Cuando Zuche se dispuso a escapar, su pie quedó pegado en la manta que se había achicharrado, sentenciándola a morir ahí. En la Tierra, Grun por fin pudo tener su tan esperada boda con Consel, aunque claro, no con la verdadera, sino, con una de las robots de Popichi. La Tierra, el mundo de los vegetales, Aqua Star y Fire Star, habían sido liberados, los niños volvieron a su tamaño normal, y al final todos vivieron felices, a excepción de Grun, quien estalló en llamas cuando descubrió que su esposa era un robot. Pero la paz no duraría mucho tiempo, porque dentro de unos años, la Tierra sería invadida por una raza de alienígenas mucho más peligrosa. De todos modos, dejaré la historia de Towercat 2 para otro video. De esta primera trilogía, Towercat 3 es sin duda el más alegre de todos, porque, sin entrar en muchos spoilers, el segundo juego es bastante crudo, e incluso, cuenta con un final un tanto deprimente. Bueno, ya va siendo hora de finalizar el video, como siempre agradezco a quienes donan en mi Patreon, muchas gracias. También debo agradecer a Mr. High Quality, quien se encarga de crear las diferentes versiones del tema final de mis videos. El link de su canal lo podrán encontrar en la descripción. Recuerden, que también en la descripción podrán encontrar los links del juego, y el tutorial explicando cómo jugarlo en dispositivos Android. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana, con un nuevo video. Yume Nikki, IB, Mad Father, Aoni, Witch House, Mogeko Castle, son todos títulos, creados con el famoso RPG Maker, de los que seguramente has escuchado. Incluso, si llevas más tiempo en el mundo de los juegos hechos con esta herramienta, tal vez conozcas títulos como Oath, Space Funeral, y Helix. Pero estoy seguro, que del juego, o mejor dicho, de la saga que hablaré a continuación, no tenías ni idea de su existencia. Yo soy Nicolás Loquendero, y esto es, la historia de Towercat, parte 2. El segundo título comienza con nuestro protagonista, Mochi, siendo despertado por Baka-chan, uno de los animales, de la granja donde vive. Luego de cambiarse, baja a desayunar. Paripariume, su amiga de la infancia, pasa a buscarlo y juntos, emprenden rumbo hacia la escuela. Pero, antes de abandonar la granja, Baka-chan se les une. Una vez que llegan a su destino, Mochi y Paripariume entran a clase y dejan a Baka-chan fuera. En ese momento, una nave extraterrestre llega al planeta. Los alienígenas, usando una naranja como señuelo, se la llevan consigo. Desde la ventana del aula del protagonista, este logra ver a Baka-chan siendo secuestrada. Una vez que la clase termina, Mochi sale rápidamente de la escuela, en busca de su amiga bovina.
Lo que, Pari Pari no se toma del todo bien, pues, se suponía que regresarían a casa juntos. Esa noche, la madre de Pari Pari Ume, le pregunta si sabe dónde está Mochi, pues desde que las clases terminaron, él no ha vuelto a su casa. Los habitantes del pueblo, preocupados, comienzan a buscarlo. Pari Pari decide hacerlo por su cuenta y se dirige al bosque. Tras derrotar a algunos animales salvajes que se interponen en su camino, se topa con Mochi, en medio de la lluvia, sin haber podido rescatar a Baka-chan. El protagonista junto a su amiga, regresan a su casa. Al día siguiente, Pari Pari Ume va a buscarlo para ir juntos a la escuela, pero debido a que este está con fiebre, su madre decide que lo mejor será que se quede en casa por ese día. Tras finalizar las clases, la chica vuelve a la casa del protagonista, para mostrarle unos volantes, sobre la desaparición de Baka-chan, que había hecho. Es entonces que deciden repartirlos a los habitantes del pueblo. Una vez entregados todos los volantes, la madre de Mochi, invita a la amiga de su hijo, a quedarse a dormir en su casa. Esa noche, mientras su madre y Pari Pari Ume duermen, el protagonista sale de su hogar, y ve a Baka-chan colgando de una nave extraterrestre. Sin pensarlo dos veces, va en su ayuda. Al día siguiente, en una ciudad cercana, la presentadora de televisión de 22 años, Mitsue, se dirige a su trabajo. Una vez llega, habla con el director de la cadena de televisión para la que trabaja, quien le dice que quiere que ella cubra el caso de una desaparición. Lo que Mitsue no se toma del todo bien. Tras llegar al pueblo con un camarógrafo y hablar con varios de sus habitantes, entra a la casa de Pari Pari Ume, quien está siendo interrogada por la policía. Luego de hablar con ella, y considerando este hecho como un secuestro más, nada importante, decide irse junto al camarógrafo de vuelta a la ciudad. Pari Pari Ume, quien estaba escuchando la conversación entre estos dos, se asusta por el posible destino de su amigo, y se dirige a tomar un tren hacia la ciudad. Mientras tanto, Mochi despierta dentro de un extraño lugar y rápidamente, se encuentra con un extraterrestre, quien lo llama, por el nombre de tipo B5. Al recorrer el sitio, se topa con más y más extraterrestres a los que debe derrotar, junto con copias suyas y de Baka-chan, a las que los alienígenas llaman, por el nombre de tipo A. Finalmente Mochi llega a una habitación, repleta de extraterrestres, quienes sin darle oportunidad de pelear, acaban con su vida. Volviendo a la Tierra, Pari Pari Ume, arriba a la ciudad y comienza a preguntar por su amigo. Sin mucho éxito, llega hasta la parte más peligrosa de la ciudad, donde un hombre la invita a un bar, y se aprovecha de su inocencia. En la nave extraterrestre, los aliens activan al sujeto B8, quien, al encontrarse con una de sus copias y de Baka-chan, termina siendo asesinado. Un nuevo Mochi es activado, y los extraterrestres revelan que su plan es crear un híbrido entre humano y vaca. Es por eso que dejan solos a Baka-chan, quien ahora puede hablar, junto a un clon de Mochi. Los años pasan y en la Tierra, una chica de pelo rubio se encuentra cantando en un bar. Por otro lado, Mitsue se queja por haber sido reemplazada en la televisora por una presentadora más joven. Nuevamente en la nave espacial, uno de los clones de Mochi es despertado por Baka-chan, quien le propone escapar del sitio junto a sus hijos. Al mismo tiempo, los extraterrestres se dirigen a la Tierra para comenzar una invasión. Luego de que los clones de Baka-chan y Mochi derrotaran a varios de los alienígenas, saltan de la nave, que ya había llegado a la Tierra. Al hacerlo, debido a que los paracaídas que habían tomado no llegaron a abrirse, Mochi termina averiado, perdiendo la memoria. Cerca de donde se cayeron se encuentran con Mitsue, quien había intentado acabar con su vida. De todos modos, aun habiendo ingerido pastillas para hacerlo, la ex presentadora sigue con vida. Volviendo a la chica de pelo rubio, se nos revela que ella es Pari Pari Ume, quien fue secuestrada para trabajar como prostituta. Es en ese momento que ella escucha una explosión, proveniente del exterior. Pensando que tal vez, esta podría ser su oportunidad para escapar, decide salir afuera y ver qué es lo que está ocurriendo. La invasión extraterrestre ya ha iniciado, y los aliens comienzan a matar a todos los humanos. De vuelta con Mochi y Baka-chan, ellos le explican a Mitsue sobre la invasión, y se ponen rumbo a la estación de televisión para advertir a todo el mundo. Pero para eso, primero deben pasar por el pueblo donde Mochi vivía. Al volver al poblado, los habitantes le cuentan que desde que ocurrió la desaparición de los dos niños, el lugar no ha sido el mismo. Aún así, ninguno parece reconocer a Mochi. El grupo logra tomar el tren hacia la ciudad, pero, en medio de su viaje, el mismo se detiene, ya que las vías han sido destruidas.
Es entonces, que deben enfrentarse a un extraterrestre mucho más fuerte que los anteriores, y que fue específicamente enviado, para detener a Mochi y Baka-chan, que seguían como fugitivos. Tras derrotarlo, el grupo cambia de planes, y decide que lo mejor será buscar refugio. El tiempo pasa y la Tierra ya se encuentra completamente a merced de las fuerzas alienígenas. Mochi y el grupo se mantienen escondidos dentro de su vieja escuela. Un día, Baka-chan escucha a una joven, gritando, y sin dudarlo, va en su ayuda. Luego de pelear contra una alienígena, logra salvarla y regresa con ella, a su escondite. Pero, una vez dentro, de la cabeza de la chica, sale un extraño ser que los ataca. Luego de derrotarlo, comienzan a recibir a través de una radio, un mensaje que dice que se dirijan a un laboratorio, en las montañas. El grupo emprende rumbo hacia el lugar. En su camino, se topan con un pequeño robot, que escapa de ellos al verlos, dejando caer una llave. Gracias a eso, logran entrar al laboratorio al que se dirigían. Dentro, se encuentran con varios robots, e incluso, con soldados Kisetsu, que están siendo estudiados. Finalmente, luego de enfrentarse con algunos robots guardias, conocen a su creadora, la doctora Ketsuago. Aunque ella les pide al grupo que no salgan del lugar, cambia de planes rápidamente, al recibir una transmisión de un amigo, que le cuenta que logró atrapar a uno de los alienígenas, con el fin de estudiarlo y buscar una forma de derrotarlos. De esta forma, esconden a los robots en una cueva, y el grupo se dirige hacia la isla, donde vive el amigo de Ketsugao. Para llegar a ella, llaman a Umibuta, una de las creaciones de la doctora, el cual termina yéndose por su cuenta, sin el grupo. Ahora, sin un medio de transporte, los 7 deberán ir a pie hasta su destino. Tras atravesar una cueva y unas alcantarillas, acceden a un pueblo habitado por clones de Baka-chan. Al intentar continuar su camino, se topan con que este está siendo custodiado por un alienígena. A su vez, ven como una chica de pelo rubio, a la que Baka-chan parece reconocer, es llevada a otro sitio. Al hablar con una costurera del pueblo, descubren que los únicos que pueden pasar a través de ese camino, son los extraterrestres y las mujeres. La costurera se ofrece a hacerles un traje, para que atraviesen el puesto de vigilancia, pero antes, ellos deberán ayudarla a que le baje la fiebre, que parece no disminuir, incluso tomando medicamentos. Es por eso, que utilizando una máquina alienígena, reducen su tamaño, con el fin de eliminar a los patógenos que causan fiebre en la costurera bovina. Una vez pequeños, acceden al pueblo de los Pons, donde conocen a Grun, quien les dice que pueden volver al poblado de las vacas, atravesando un pasaje que su tribu construyó. Al regresar con la costurera, entran a su cuerpo, y derrotan al germen, causante de su malestar. Un Pon aparece en la habitación, y lleva al grupo ante Grun, quien les regala un libro con el poder de agrandar su tamaño. La costurera, ya sintiéndose mejor, les hace un disfraz a las dos chicas y se dirigen al sitio donde se llevaron a la joven rubia. Un edificio, donde las humanas y los clones de Baka-chan, son obligadas a trabajar con el fin de entretener a los aliens. Una vez dentro, Baka-chan reconoce a Pari Pari Ume, y le explica que ella era la vaca con la que iba junto a la escuela, pero esta no parece creerle. Ketsuago llama a Mochi, y le dice que entre al edificio por una cuerda, que ellas dejaron en la parte trasera. Cuando Pari Pari lo ve, lo abraza felizmente, y Baka-chan le explica que parece haber perdido la memoria. Juntos abandonan el lugar y llegan a una estación de trenes abandonada, donde algunos humanos se esconden. Esa noche, Pari Pari Ume le pide a Mochi salir fuera a hablar, y se quedan pasando tiempo juntos, hasta la mañana del siguiente día. Al volver a la estación de tren, la encuentran abandonada con el cadáver de una vaca en el suelo. Los dos deciden continuar, y llegan a un pueblo donde viven clones de Baka-chan y Mochi. Allí descubren que los hombres humanos han sido enviados a una planta de procesamiento. Es también aquí, donde un Pon les regala un libro para reducir su tamaño a voluntad, con el que logran acceder a un pueblo, ubicado en las alcantarillas. Al entrar en un bar, e interrumpir a una banda musical de insectos, deben enfrentarse al Capitán Rata. Tras derrotarlo, y contarle su historia, este les dice, que posiblemente sus amigos, se encuentran en la planta de procesamiento, y, se ofrece a llevarlos hasta allí. En la planta, se encuentra con los restos de humanos, que fueron usados por los aliens como contenedores, para dar a luz a más extraterrestres. Mientras exploran el lugar, se topan con el Mochi original, que está siendo mantenido vivo a través de una máquina, así como algunos Mochis que parecen haber dejado de funcionar. Lamentablemente, no logran salvar a todo el grupo, ya que Mitsue termina muriendo debido a un parásito alienígena.
Tras salir del lugar, el grupo se dispone a montar a Umibuta, que se encontraba en la costa. Mientras se dirigen a la isla, dos alienígenas que los observan, revelan que luego de las modificaciones que le hicieron a Baka-chan en la planta, ella se encargará de matarlos a todos, y que además, el ciclo de vida de Mochi, acabará en 6 horas. Aún así, por las dudas, uno de los aliens le dispara a Umibuta, un rastreador. El disparo, lo deja gravemente herido, y con su último aliento, logra llevar al grupo, a la isla, donde se encuentran con el amigo de Ketsuago. Mochi, sabiendo que su vida estaba por acabarse, decide quedarse un rato en la playa. Mientras observa el mar pierde uno de sus brazos. Baka-chan lo ve, y le pide disculpas por no haber encontrado a Pari Pari antes, y lo repara temporalmente. Esa noche, Pari Pari sale de su habitación y se encuentra con el amigo de Ketsuago, quien le pide que lo acompañe, para hablar sobre cómo restaurar la memoria de Mochi. Ambos bajan por un elevador hacia el subsuelo, donde ella se horroriza al ver a una niña sin brazos ni piernas, de la que salen extraterrestres. El doctor le explica que es su hija, y que la única manera de mantenerla viva es alimentándola con carne fresca. En ese momento, los extraterrestres atacan la isla, y activan a Baka-chan. Ketsugao, que planea esconderse en el subsuelo del laboratorio, es asesinada por Baka-chan. Mochi sale de su cuarto y descubre que sus hijos están muertos. En su huida, pelea contra varios clones de Baka-chan, incluida el clon con el que estuvo todo este tiempo. El joven, cada vez más débil y a punto de morir, baja hacia el subsuelo, donde debe enfrentarse a la hija del doctor. Tras derrotarla, decide quedarse junto al cuerpo de Pari Pari Ume, esperando su muerte. Mochi despierta en su cama, con Pari Pari, quien lo invita a que baje a desayunar. Pero, al hacerlo, descubre que su casa está repleta de sangre, y una extraña criatura se encuentra en el centro de la habitación. Al salir, las cosas son incluso peor, raros seres de los que brota sangre y versiones sin rostro de su amiga, vagan sin rumbo por el sitio. El lugar no tiene salida, por lo que decide volver a su casa, interactúa con la criatura dentro de esta. Ahora, se encuentra en la escuela, Pari Pari Ume, se acerca a él, se presenta, y le pregunta si quiere volver junto a ella, a su casa. Los recuerdos de Mochi, parecen volver poco a poco. El salón de clases es cambiado por pasillos, repleto de seres similares a su amiga. Al hablar con ellas, sus respuestas se relacionarán con sus sentimientos hacia Mochi, sus experiencias mientras estuvo cautiva, e incluso su odio hacia Baka-chan. Luego de abandonar el lugar, otro recuerdo se hará presente. Esta vez, de ellos dos pasando un día juntos. Tras esto, el lugar cambiará a un camino, con bancos, en los que permanecerá sentada, Pari Pari Ume, en diferentes puntos de su vida, y al final, sentada en el piso, se ubicará una versión de ella, llena de sangre, que parece estar buscando algo. Seguido de esto, se mostrará la noche, en la que ella, encontró a Mochi en el bosque. A continuación, el protagonista comenzará a bajar una escalera hasta encontrar a su amiga. Al hablar con ella, aparecerán ambos sentados en el techo de su casa, y Pari Pari le dirá que lo ama. Lo que prosigue, es una batalla contra ella, que terminará, con Mochi habiendo recuperado su memoria. Veremos una imagen de ellos dos juntos, felices, que cambiará a sus cuerpos sin vida, en el subsuelo del laboratorio. Sin duda este es el título más triste y sangriento de esta primera trilogía. A decir verdad, si lo comparamos con el tercer juego, visto en la parte anterior, el cambio de tono es más que evidente. Aunque nunca es comentado, calculo que desde el tercer juego a este, han transcurrido unos 15 o 20 años, esto lo digo, debido a que, estoy casi seguro, que el doctor amigo de Ketsugao, se trata de Pian, uno de los niños, que se vio involucrado durante la invasión Kisechu. Algo curioso, es que hay cierto parecido entre lo poco que se puede ver del sprite de su hija, y, el diseño de Kimiru. Por último, con respecto al momento en el que Mochi recupera sus recuerdos, cabe aclarar, que esto, ocurre dentro de su mente, y para acceder a esta parte, se debe atravesar una puerta, dentro de un área, que es una representación de su psique. Ya va siendo hora de finalizar el video, como siempre, agradezco a quienes donan en Patreon, y un agradecimiento especial a Mr. High Quality, el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos, su canal y el nombre de la canción, los podrán encontrar en la descripción. También en la descripción, podrán encontrar un link a mi tutorial, en el que explico cómo descargar los primeros 3 títulos de Toolkit, para Android y Windows. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos la siguiente semana, con un nuevo video.
Yume Nikki, y B. Mad Father, Aoni, Witch House, Mogeko Castle, son todos títulos, creados con el famoso RPG Maker, de los que seguramente has escuchado. Incluso, si llevas más tiempo en el mundo de los juegos hechos con esta herramienta, tal vez conozcas títulos como Off, Space Funeral, y Helix. Pero es muy probable que del juego, o mejor dicho, de la saga que hablaré a continuación, no tenías ni idea de su existencia. Yo soy Nicolás Loquendero, y esto es, la historia de Toolkit, parte 3. En la parte trasera de un camión de mudanza, se encuentra Mochas, un niño que se dirige junto a sus padres a su nueva casa. Sin nada que hacer durante el viaje, decide meterse a una caja con una manta para tomar una siesta. Pero, lamentablemente para nuestro protagonista, sus padres chocan con un pequeño robot, y la caja donde se encontraba el joven, sale disparada del vehículo. Cuando despierta, se encuentra en una isla, junto a 3 chicas. Ellas son Conseil, Pari Ume, y Lasaña. Lasaña lo reta a caminar de manera diagonal. Al hacerlo, Mochas sale volando y aterriza en una X dentro de la isla. Al parecer, nadie que se encuentra en este trozo de tierra, puede caminar de otra manera que no sea de norte a sur, y este a oeste. Conseil se ofrece a darle un tour por la isla. Durante su excursión, descubren una cueva, y deciden entrar. Allí, hallan un robot que los amenaza con sacarles sus cerebros. De todos modos, el pequeño ser de metal, no contaba con el poder de ambos jóvenes, y es derrotado. Tras su victoria, vuelven con las chicas, y Conseil le entrega a Lasaña, quien había estado trabajando en una balsa para poder huir, un motor que logró sacarle al robot, pieza que resultaría fundamental, para que su amiga consiguiera completar su navío. Luego de instalar el motor, todos se fueron a dormir. Esa noche, Mochas se despierta y se topa con Conseil, quien le muestra que hay un extraño objeto incrustado dentro de su pecho, el cual, no se encontraba ahí, antes de haber llegado a la isla. Al día siguiente, los 4 logran volver a sus respectivos hogares. La casa a la que Mochas se mudó, quedaba en el mismo pueblo en el que vivían las demás chicas, es por eso, que una mañana, Lasaña pasa a buscarlo para ir a la escuela, mientras Conseil observa. Lasaña se percata de esto, y la invita a ir juntos. La maldición de solo poder caminar en 4 direcciones, sigue haciendo efecto en ellos, lo que ha causado que los 3 sean vistos como bichos raros. Al finalizar las clases, Mochas se dirige al techo de la escuela. Conseil lo sigue, y le cuestiona por qué aún no ha vuelto a su casa. Le ofrece de su jugo a medio acabar, y le dice, que no debe quedarse callado cuando se burlan de él. Luego de eso, le comenta que si se apura y se dirige a la salida de la escuela, podrían volver juntos a casa. Conseil sale de la escuela y se encuentra con Lasaña, quien le pregunta dónde está Mochas. Ella le responde que está ocupado y que él le dijo, que se vayan sin él. Entonces Lasaña la invita a Conseil a volver juntas a casa, pero la chica de pelo azul le responde que no puede, porque debe hacer unas cosas. Lasaña se va sola a casa, o eso es lo que parece. Cuando Mochas finalmente sale de la escuela, se encuentra con Conseil y le pregunta acerca de Lasaña. A lo que ella responde que Lasaña no quiso esperarlos, y, además, Conseil añade que es una chica sin corazón. Ella invita a Mochas a volver juntos, pero es en ese momento que Lasaña aparece en escena, diciéndole a Conseil que es una mentirosa. Esa noche, Mochas recibe una extraña llamada de Lasaña, diciéndole que vaya a la escuela porque necesita su ayuda. En el camino podemos darnos cuenta de que algo anda mal, ya que es posible ver a uno de los robots de antes con un clon de nuestro personaje. Al llegar con Lasaña, esta se transforma en uno de los robots y amenaza al protagonista con que lo llevará a la isla para sacarle su cerebro. Aunque intenta huir, al final Mochas es atrapado, y obligado a caminar diagonalmente, lo que hace que termine siendo teletransportado a la isla. Pero no a cualquier lugar de la isla, ahora, se encuentra en una especie de laboratorio, junto a las demás chicas. Al parecer ellas también fueron engañadas para caminar diagonalmente. Conseil, por ejemplo, recibió una llamada de Mochas pidiéndole casamiento. Un robot entra a la sala y le pide a Conseil, a quien llama número 3, y a Mochas, a quien nombra número 4, que lo sigan. Conseil logra derribar al robot, lo que le permite al protagonista huir. Tras sortear a sus captores, Mochas consigue salir del laboratorio, abrirse paso por la cueva de la isla, y finalmente llegar a la playa, donde conoció a las chicas. Allí, recupera su antigua manta y se esconde dentro de un refrigerador, logrando así, despistar a sus secuestradores. Mochas, preocupado por sus amigas, intenta salir de su escondite, pero se percata que la puerta no puede ser abierta desde dentro.
El cuerpo del joven protagonista termina congelado. Lamentablemente las chicas aún cautivas, no logran escapar, y los robots, consiguen a medias, su objetivo. 2 millones de años después, una robot pelirroja, encuentra el refrigerador, y dentro, se topa con Mochas congelado. Tras ser vuelto a la vida, y luego de quitarle el tornillo en su cabeza, que lo condenaba a solo poder caminar en 4 direcciones, la robot se presenta, ella es Armstrong. Mientras Mochas recorre el sitio, se topa con un Pon, Moment, el dueño del lugar. Armstrong le dice a Mochi que para recorrer el lugar debe hacerse pasar por un robot, y tras entrar en un disfraz sale a ver el extraño nuevo mundo. Rápidamente se percata que todo rastro de vida humana ha desaparecido, y ahora, la Tierra se encuentra a merced de los robots. Moment le explica que ellos dos son los únicos seres vivos. Mientras hablan, Moment se sorprende al descubrir que él fue testigo del incidente ocurrido hace muchos años con las demás chicas, y lo invita a que vea el cuarto, donde intentó recrear lo ocurrido. Aquí Mochas descubre el verdadero interés de los robots. La idea era crear en base a ellos el programa perfecto, pero, al no poder encontrarlo, el experimento no pudo ser completado. También, descubre que tras el incidente, Moment se ha puesto a la tarea de recuperar los cuerpos, con el fin de convertir a Armstrong en el robot perfecto, para así, derrotar a todos los malvados robots. Al volver con Moment, este le dice que vaya a dormir, ya que al siguiente día saldrán en un viaje. Mientras Mochas duerme, sueña con un pequeño pájaro amarillo. Al despertar, Moment le explica que viajarán con el fin de recuperar los cuerpos de sus amigas, así que se dirigen a la estación de trenes. En el tren, Moment le explica al chico que los robots pasajeros están basados en el sujeto número 3, Consell, y que se dirigen a recuperar su cuerpo. Tras un largo viaje, por fin llegan a su destino, y se ponen manos a la obra para cumplir su objetivo. Una vez logran infiltrarse en el edificio donde tienen el cuerpo de la chica, deben vencer a un conejo robot, el cual tiene la llave del lugar. Tras acabar con él, finalmente logran encontrar el cuerpo de Consell, y se la llevan dentro de Armstrong, pero, son interrumpidos por una repentina explosión. Lo que hace que la seguridad del edificio aumente, pero aún así, logran escapar. Moment entonces, llama a la nave espacial que ha pasado por manos de los Pon durante generaciones, la Mark Pon. Pero cuando estaban a punto de subirse a la nave, son interrumpidos nuevamente por el conejo robot. Luego de una pelea en la que nuestros héroes salen victoriosos, el conejo es otra vez derrotado y la Mark Pon despega. Después de recuperarse, el conejo robot hace que todas sus naves despeguen y se dirijan tras el grupo. Pero no contaban con ser destruidos por el cañón de Armstrong. Una vez a salvo, el Pon interviene todas las señales de la Tierra, logrando así mandar un mensaje, en el que promulga que ya tiene a 2 de los experimentos, y que con ellos acabará con todos los robots. Al terminar la transmisión, Moment lleva a cabo la siguiente parte de su plan, explotar su nave, con el fin de que los robots crean que tanto el cuerpo del sujeto número 3, como el del número 4 ya no existen, y en consecuencia, hacer que los seres metálicos se vuelvan locos, ya que nunca podrán cumplir su misión, lo que le facilitará al grupo recuperar los demás cuerpos. Tan solo unos momentos antes, la nave de uno de los robots que estaba cazando al grupo, estrelló en un pequeño planeta, causando que el tornillo incrustado en el panel que controlaba sus emociones, se desprenda. Lo que produce, que este pequeño robot, aun sabiendo que no es la verdadera Consell, comience a comportarse como ella. Es entonces que a través de un televisor, logra ver la transmisión de Moment, y a Mochas. Desorientado, atraviesa el planeta, hasta toparse con un extraño ser. Una criatura que existe sin razón aparente, que no tiene un nombre y que no es nadie, tan solo está ahí, viendo cómo distintos seres mueren sin que él pueda salvarlos. Volviendo a los héroes, luego de la explosión, Moment y Armstrong se dirigen a un satélite, mientras Mochas se encuentra flotando en el espacio. En el satélite, Armstrong pasa su memoria a un robot verde, y pone rumbo a rescatar al protagonista. En la base del conejo robot, él y sus subordinados se cuestionan si realmente los experimentos fueron destruidos, así que mandan una escuadra a inspeccionar el lugar. En su búsqueda, Armstrong llega a un meteorito habitado por unos extraterrestres similares a pájaros, quienes han recuperado a Mochas y lo alaban como si de un dios se tratara. Luego de una dura batalla con los habitantes del meteorito, Armstrong logra salvar a su compañero y se dirigen hacia el satélite. Pero no contaban con que antes de su llegada, el malvado conejo robot descubriera el escondite, y acabara con la vida del último Pon. Cuando Armstrong y el protagonista regresan, se encuentran con el conejo.
A pedido de Armstrong, Mocha se esconde dentro de un refrigerador, y es entonces cuando ella activa el proceso de autodestrucción. Mochas queda nuevamente atrapado dentro de un refrigerador. 2 millones de años atrás, existió Chun, un pequeño pajarito, que se encontraba, volando, filosofando sobre el significado de su vida tras haber perdido a su familia, cuando un joven lo golpeó y lo envió hacia el espacio. La pequeña ave se despierta en un extraño lugar lleno de criaturas similares a pájaros. Pasa años dentro de ese mundo, hasta que un día, mientras recordaba lo sucedido con su familia e imploraba que esos recuerdos desaparecieran, aparece en el satélite. Chun, sin saberlo, había sido elegido para cumplir una importante tarea. Intentó activar el antiguo cuerpo de Armstrong, pero sin resultados. Aún así él le habló al robot, le habló de su vida, de su familia, y finalmente, la conciencia de la pequeña ave, salió de su cuerpo. El ciclo de su vida se repitió ante sus ojos, una y otra vez. Nació, creció y murió durante billones de años, hasta que por fin, uno de esos tantos polluelos, presionó el botón que abría el refrigerador. Mocha será libre, Chun se une al equipo, y tras retirar el chip de memoria de la Armstrong verde, y dárselo a la roja, ella vuelve a encenderse. Sin Moment, y con dudas de qué hacer ahora, Armstrong decide sacar el cuerpo de Conseil y volverla a la vida. Pero, debido a haber permanecido dentro de Armstrong durante tanto tiempo, su mente se ha dañado. Mientras buscan una manera de salvar a Conseil, llegan al planeta donde el pequeño robot se había estrellado. Ha pasado mucho tiempo desde su choque, y las baterías del pequeño robot ya se han acabado. Arms, utilizando los recuerdos del robot, le concede al extraño ser, que lo ha estado protegiendo desde que dejó de moverse, una última charla con él. Gracias a la memoria del robot, Conseil vuelve a la normalidad. Al volver a la Tierra, el grupo descubre que el planeta ha sufrido grandes daños, y ahora parece estar habitado por unas extrañas plantas. Mientras visitan la casa de Moment, se encuentran con una antigua grabación, en la que este le pide a Armstrong que, en caso de morir, continúe con la misión de reunir los cuerpos de los experimentos y acabe con el reinado de los robots. Mientras explora la ciudad, Mocha se encuentra a uno de los robots basados en Conseil, que le explica que hace 1.5 billones de años, los robots abandonaron el mundo, dejando atrás a los modelos antiguos. Antes de volver al satélite, recuperan el tornillo que no le permitía a Mochi caminar de manera diagonal, y Armstrong vuelve a ponérselo en su cabeza, lo que causa que sean transportados a un mundo lleno de robots basados en lasaña. Es entonces, que vemos un recuerdo de lasaña, donde se nos revela, que está enamorada de Mochas. La noche en la que fueron secuestrados, un robot disfrazado de Mochas, hizo que bailara, lo que causó que caminara diagonalmente y fuera teletransportada al laboratorio robot. Cuando los sujetos 3 y 4 fueron llamados, Pari Pari Ume, y ella, aprovecharon el momento para huir. Pero su escape fracasó y sufrieron un destino similar al de su amiga. Ahora, lo que queda de lasaña, es atormentada por la figura de un gato, que le hace recordar momentos de su pasado de una manera, un tanto retorcida. Volviendo con el grupo, tras vencer a varios robots de lasaña, consiguen dirigirse a la estación espacial, donde se encuentra su cuerpo cautivo. Derrotado el extraño gato, Lasaña se une con el resto del equipo. Por suerte ella tenía información de la ubicación de Pari Pari Ume, por lo tanto, los 4 se preparan para ir a su rescate. A diferencia de las otras 2 chicas, Pari Pari Ume ha sido clonada en múltiples ocasiones, y sus copias, han mutado en seres grotescos. Al final derrotan a algunos de sus clones, pero sin obtener ninguna pista de la chica. Sin opciones, prueban nuevamente girar diagonalmente, con la esperanza de aparecer en un nuevo lugar, y termina funcionando. Ahora, aparecen en una nave espacial, con alguno de los aliens que habían encontrado en el asteroide, y robots, siendo estudiados. Finalmente se encuentran con un pequeño robot conectado a una máquina, que revela que planea utilizar los poderes de Chun, para viajar a través del tiempo y así, tener otra oportunidad para recuperar a los experimentos. Aunque la batalla fue dura, el robot termina perdiéndola. Con la ayuda de los extraterrestres y Chun, Mochas, es capaz de viajar al pasado. Aunque antes de eso, se le revela, que tanto el cuerpo que había salvado de Conseil, como el de Lasaña, no eran los reales, sino que meras imitaciones. Mochas, aunque ha perdido sus recuerdos, tiene una oportunidad de arreglar su pasado. Esta vez, son los 4 jóvenes, los que irán a recorrer los alrededores de la isla, los que encontrarán la cueva, los que se infiltrarán en el laboratorio de los robots, y los que lograrán detener sus planes. Con los robots vencidos, desactivan sus implantes, vuelven a sus hogares, y se disponen a vivir una vida feliz.
Este es el primer juego de esta trilogía, en dejar de lado la historia previa, para centrarse en una totalmente nueva, utilizando a algunos de los personajes ya presentados. Pues, pese a que su nombre sea Towerket 1, este fue el tercer juego de la saga, lanzado por su creador. Sin duda, la figura de Chun puede resultar extraña para alguien ajeno a la idea de la reencarnación, pero es él, quien logra explicar la razón por la que se repiten los mismos personajes. Pues Chun, nos da pie a pensar que dentro de Towerket, existen mundos paralelos. Mundos donde por ejemplo, Mocha se convierte en un pirata. Pero esa es una historia para un próximo video. Bueno, así llegamos al final, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, muchas gracias a los usuarios que donan en Patreon y a los que se han unido como miembros del canal. Asimismo, debo agradecer a Mr. High Quality, el encargado de los temas finales de mis videos. Su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos la semana que viene, con un nuevo video.